Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestra jornada de webinar. Esta tarde abordaremos la temática de poliuretanos líquidos, sistemas de impermeabilización seguros y duraderos. Recordaros que al final del webinar haremos ronda de preguntas y si no nos diera tiempo os contestaremos estas preguntas vía correo electrónico. Espero que disfrutéis mucho y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Alonso. Bueno, pues llevo en lo que es en Weber más de 15 años, siempre en el departamento técnico y últimamente en el departamento de marketing, con la actividad de mortero solución y sistemas impermeabilizantes. Con esta webinar de hoy cerramos un pequeño ciclo que hemos dedicado a lo que son la impermeabilización, con el que dimos hace 15 días y con esta que vamos a hablar hoy, ¿vale? Si bien hace 15 días hablamos de generalidades sobre los impermeabilizantes, los tipos de impermeabilizante y principalmente nos centramos en lo que fueron los cementosos, hoy dedicaremos la webinar entera a lo que es la química de las impermeabilizaciones de poliuretano líquido, ¿vale? Como el otro día y como ha comentado, Cristina estará en el chat contestando todas las preguntas vuestras. Luego, si nos diera tiempo en directo, contestaríamos alguna de ellas y si no, como hemos hecho durante estos 15 días, os iré contestando a vuestro correo todas las preguntas que os surjan ahora mientras la presentación, ¿vale? Pues si os parece, empezamos con ella. Pues inicialmente veremos lo que es, como os he dicho, nos vamos a centrar en lo que es la química de los poliuretanos o los impermeabilizantes base poliuretano, y lo primero que veremos lo que es un poliuretano y luego lo que es realmente el poliuretano como impermeabilizante. Veremos sus propiedades, veremos los tipos de poliuretanos que hay, los distintos sistemas de aplicación de estos poliuretanos. Dentro de esos sistemas veremos cada uno de los componentes individuales que componen el sistema y los sistemas Weber de impermeabilización de poliuretano que tenemos. Veremos cómo se aplican estos sistemas, lo que implica la preparación del soporte, lo que implica el tratamiento de los puntos singulares. Veremos cómo se aplica el sistema y unos consejos prácticos a la hora de aplicar estos sistemas de impermeabilización. Y luego, por último, veremos ligeramente lo que son las garantías en función del consumo de las membranas y algunos casos reales que hemos hecho con los productos de como hace 15 días os comentaba, ¿qué es la impermeabilización? La impermeabilización no deja de ser más que hacer una barrera, pues bien para que el agua no entre de fuera adentro o que no salga de dentro a fuera, ¿vale? ¿Qué conseguimos impermeabilizando? Pues conseguimos confort, es decir, un habitáculo que está impermeabilizado sin humedades es muchísimo más confortable que con humedad. Conseguimos también, está también relacionado con la salubridad. Evitamos que si hay humedad se desarrollen ciertos tipos de hongos o ciertos tipos de microorganismos que pueden afectar a nuestra salud. Conseguimos eficiencia energética, por supuesto, y también conseguimos durabilidad del soporte o la estructura que estamos impermeabilizando, porque el agua no deja de ser un catalizador de ciertas reacciones que se producen en el soporte que acaban degradando o bien el soporte o bien la estructura que estamos impermeabilizando. Como os comentaba, nos vamos a centrar en lo que son la impermeabilización poliuretano y lo primero vamos a saber lo que es un poliuretano, ¿vale? Pues el poliuretano simplemente es una reacción entre dos tipos de productos, uno que son los isocianatos con un poliol, ¿vale? La reacción va a dar lugar a una sustancia segura y extremadamente duradera. Esto que veis aquí es lo que es el isocianato y esto es lo que son los polioles. En función de las características de cada uno de estos dos productos, pues se van a conseguir una versatilidad de propiedades muy diferentes en lo que es el poliuretano. En función de estos radicales, podremos conseguir un poliuretano que sea de una flexibilidad muy grande, o bien de una rigidez muy grande, o también que tengan altas resistencias, o por el contrario, también que tenga ligereza.
Esta versatilidad lo que va a dar lugar es que se utilice el poliuretano en muchísimas empresas o en muchísimos usos. Por ejemplo, se utiliza como aislante, ¿vale? Un producto de reacción de esta reacción de poliuretano se desprende, en la reacción se desprende CO2. Este se queda adherido dentro del sistema, de tal manera que se va a quedar un sistema poroso que nos pueda hacer de aislante. En la empresa automovilística se va a utilizar también porque es un producto con mucha ligereza también en algunos de los casos, que lo que va a permitir que los automóviles tengan menor peso, menor resistencia y menor consumo va a tener. Aparte, tiene una capacidad muy grande también el poliuretano, que es de absorber energía, de tal manera que cuando hay colisiones es capaz de absorber esa energía de la colisión, ¿vale? En la empresa del calzado también se utiliza debido a su flexibilidad y también a esa absorción en la pisada. En la empresa de textiles, debido a sus propiedades impermeabilizantes y debido también a lo elástico que es el poliuretano también en algunos de los casos. Y también se emplea, que es donde nos interesa a nosotros, en la construcción como impermeabilizante de estructuras. ¿Qué es entonces el poliuretano como impermeabilizante, como uso de impermeabilizante? Pues cuando el isocianato que hablábamos es un diisocianato y se combina con un diol, va a dar un lugar a esta molécula de aquí que se polimeriza, ¿vale? Va a formar una retícula que va a dar lugar a lo que es el poliuretano con las propiedades que tiene el poliuretano de impermeabilización, ¿vale? Va a tener un segmento rígido que le va a dar ciertas propiedades, ciertas resistencias mecánicas, y va a tener un segmento flexible que le va a dar esas propiedades elásticas que tienen los poliuretanos impermeabilizantes. ¿Qué ventajas tiene un poliuretano líquido frente a otras aplicaciones de impermeabilización? Pues inicialmente que es de fácil aplicación, es decir, con un rodillo se aplica fácilmente, viene visto al uso, que generalmente es monocomponente, alguno va a ser bicomponente, pero generalmente va a ser monocomponente, listo al uso, y solamente vertiéndolo y extendiéndolo con un rodillo somos capaces de hacer la aplicación, ¿vale? Va a ser una membrana continua, sin uniones ni solapes, de tal manera que vamos a evitar ciertos puntos que son los solapes por donde el sistema impermeabilizante puede fallar. Al ser continuo no existen esos puntos que son peligrosos. Es resistente al agua, es resistente al estar en contacto con el agua continuamente. Hay ciertas soluciones como pueden ser las impermeabilizaciones acrílicas que cuando están en continuo contacto con el agua acaban redisolviéndose y fallando lo que es el sistema de impermeabilización. Es resistente a las heladas, a muy bajas temperaturas, es resistente también, trabaja muy bien estos sistemas a altas temperaturas. La flexibilidad hace que sea capaz el sistema de puentear fisuras y de absorber los distintos movimientos que tenga la estructura que estamos impermeabilizando. Es resistente a los rayos ultravioleta, siempre que acabemos con una protección alifática va a ser resistente a los rayos ultravioletas. Tiene grandes propiedades mecánicas, además en un intervalo muy grande de temperaturas, desde menos 40 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Tiene también la ventaja, estos poliuretanos, que la adhesión adhieren perfectamente en casi la totalidad de los soportes, luego veremos alguna excepción. Tiene grandes resistencias al tráfico y es capaz de aguantar tanto tráfico medio como elevado, dependiendo también del sistema que utilicemos de poliuretanos. También tiene resistencias químicas, es resistente a ciertos detergentes y aceites y a ciertos productos químicos. Tampoco es extremadamente resistente a productos que tengan un pH muy ácido o pH muy básico, pero sí en general a los más comunes. Tiene la ventaja de que no necesita llama durante la aplicación, como puede ser el caso de las telas asfálticas, y luego tiene también una buena relación calidad-precio. Pensad que son productos que tienen una durabilidad muy grande, cercana a los 25 años, y se aplican en capas muy finas, de tal manera que el consumo es escaso, ¿vale?
Y por último, tiene también la posibilidad de acabados decorativos debido a que tienen diversos colores las membranas de poliuretano, o pueden tener diversos colores las membranas de poliuretano. ¿Dónde usamos los poliuretanos líquidos? Pues principalmente para la impermeabilización de cubiertas, balcones y terrazas, ¿vale? Esas características que tiene de amplitud térmica, de flexibilidad, hace que sea muy óptimo para la impermeabilización de estos lugares. También no altera las condiciones de los líquidos que están en contacto con estas membranas, de tal manera que es óptimo también para la impermeabilización de tanques y canalizaciones de agua, porque no va a alterar ese agua que está en el recipiente que queremos impermeabilizar, ¿vale? También es resistente a las raíces, de tal manera que lo podemos utilizar en cubiertas vegetales y jardineras. Tiene un índice de resbalicidad alto, disculpad, de tal manera que lo podemos utilizar en paseos peatonales, ¿vale? Tiene altas resistencias también mecánicas, con lo que es capaz de aguantar tráfico vehicular de vehículos, de tal manera que podemos impermeabilizar parkings también. Y por último, también podemos impermeabilizar lo que son cimientos y muros de contención, pero siempre en impermeabilización positiva, nunca en permeabilización negativa, porque estos productos, los poliuretanos, no tienen buenas características a presión negativa, ¿vale? No funcionan bien a presión negativa. ¿Sobre qué soportes podemos utilizar estos impermeabilizantes? Pues los soportes son casi la mayoría de los que hay, ¿vale? Por supuesto en morteros y en hormigones, ya sean de cemento o de cal, con que tengan una buena resistencia y una buena cohesión es suficiente. Podemos hacer rehabilitaciones de telas asfálticas porque la adherencia es buena sobre las capas bituminosas. Sobre la cerámica igual, de tal manera que podemos dejarlo visto o incluso poderlo revestir con otra cerámica también, estos sistemas. Podemos adherirlo sobre cualquier tipo de metal y madera, ¿vale? La excepción se encuentra principalmente en los PVCs, donde es necesario hacer una prueba antes a ver si las adherencias son correctas o no, porque los PVCs están dopados muchas veces con muchos tipos de materiales, de tal manera que no es asegurable que todos estos PVCs sean buenos soportes o que la membrana de poliuretano adhiera perfectamente sobre todos estos soportes de PVC. Generalmente sobre los PVC nuevos la adherencia es buena, pero sobre los PVCs ya más viejos es más complicado, de tal manera que es necesario hacer una prueba si queremos impermeabilizar sobre estos tipos de soportes. Una vez visto las propiedades que tienen los sistemas de impermeabilización líquida, vamos a ver qué tipos de poliuretano o de membrana de poliuretano hay, ¿vale? En función del solvente o el disolvente sobre el que están disueltos estos poliuretanos, pues se dividen en base orgánico, vamos a llamarla base disolvente, base agua o 100% sólidos. Aquí no tienen ningún tipo de disolvente, ¿vale? Los primeros, los que son base orgánica, ¿no? Están disueltos en un disolvente orgánico, la reacción que se produce de reticulación o de formación de ese polímero impermeabilizante es bastante rápida. Además, factores como son la temperatura y la humedad hacen de catalizadores naturales. A mayor temperatura, mayor velocidad de formación y a mayor humedad también mayor velocidad de formación de esta retícula, ¿vale? De tal manera que es necesario tener cierres muy herméticos en estos botes porque no puede penetrar ningún tipo de humedad que pueda hacer reaccionar a la membrana, de tal manera que los cierres son bastante herméticos e incluso cuesta bastante el abrir los botes, ¿vale? Por ese motivo. Se tienen que utilizar principalmente en sitios abiertos o ventilados porque estamos trabajando con disolventes orgánicos, suelen tener mayor densidad que los que son en base agua. Las diluciones que podemos hacer hasta un 10% de la membrana tienen que ser con un disolvente orgánico, no se pueden disolver con agua, el mejor de ellos es el sileno, y en general tienen mayores propiedades elásticas que los que son en base agua.
Estos poliuretanos base agua, la reacción sí que es más lenta, no es tan rápido el crosslinking como ocurre con la base orgánica, y esto es debido porque tienen que evaporar todo el agua para que la reticulación sea más efectiva, ¿vale? Sí que se ven afectado también la velocidad de formación de esta retícula o de sus propiedades impermeabilizantes por la época del año. A temperaturas frías sí que le cuesta más o se alargan los tiempos de reticulación. Tiene mejor trabajabilidad que lo que son los bases orgánicos. Una ventaja muy grande es que no estamos trabajando con disolvente agua y entonces no hay orgánicos volátiles. Tiene mayor periodo de caducidad que los orgánicos. Las diluciones son más sencillas porque se pueden hacer con agua, no necesitan el disolvente orgánico, y tiene tan altas, las propiedades son iguales o que lo que puede ser las propiedades que tengan los bases orgánicos. El tercer tipo son los 100% sólidos. Mientras que estos dos primeros son monocomponentes, sí que el 100% sólido va a ser bicomponente. Va a tener un componente A y un componente B, que es el catalizador basado en productos amínicos. Y la reacción, una vez que se mezclan, la reacción es bastante rápida, más rápida todavía que lo que son en base orgánica. Y además, la formación de la retícula es extremadamente perfecta, es decir, tiene un 100% de productividad, ¿vale? Esa reacción. De tal manera que esta gran reacción o esta gran formación de esta retícula le va a hacer que sea muy resistente químicamente a aditivos químicos, y que el agua o cualquier tipo de líquido no habrá lixiviación de esta membrana, de tal manera que no se van a ver alteradas las propiedades de los líquidos en contacto con esta membrana. Va a tener, por supuesto, certificados de potabilidad. El problema que tiene esta formación tan deprisa de la retícula o este rendimiento tan grande que tiene de formación de retícula es que forma una capa o forma una retícula muy especular, que le va a ser luego muy difícil el revestir o poner algún revestimiento que agarre encima de esa retícula o de esta membrana. Para una mayor durabilidad de las impermeabilización, la membrana no puede aplicarse como si fuera un producto nada más, de tal manera que para que la durabilidad sea mayor, es necesario aplicarlo en sistemas. Hay que proteger la membrana tanto por debajo como por encima. Por eso os comento que no se aplica la membrana nada más, sino que la membrana se aplica dentro de lo que es un sistema. ¿Cómo son esos sistemas de impermeabilización? Pues principalmente constan de tres fases. Una primera, que es hacer una imprimación, aplicar una imprimación. Luego sería la aplicación de lo que es la capa impermeabilizante, de por sí, generalmente reforzada con un geotextil para que la resistencia todavía sea mayor de esta membrana. Y por último, hay que protegerla sobre todo de las inclemencias medioambientales y de la luz ultravioleta, dándole una capa de protección encima, ¿vale? De tal manera que la protegemos del soporte a través de una imprimación, luego damos en sí la membrana de impermeabilización, que es la que va a dar las propiedades impermeabilizantes al sistema, pero luego hay que protegerla sobre todo de la luz ultravioleta, ¿vale? ¿Qué imprimaciones solemos utilizar en estos sistemas de impermeabilización? Pues generalmente se utilizan resinas epoxídicas en base a agua, ¿vale? En nuestro caso, el Beverprint EP2K, un sistema bicomponente que lo que hace sobre todo es ayudar o que la adherencia de la membrana impermeabilizante sea mayor en el soporte. Pero aparte de esta propiedad principal, tiene otras propiedades esta imprimación, como puede ser que consolida soportes, ¿vale? Hay veces que están debilitados los soportes superficialmente, y lo que conseguimos con esta imprimación también es que esos soportes consigan mayor cohesión, de tal manera que vamos a evitar que se desprendan la membrana o parte de ese soporte. Además, nos puede hacer esta imprimación protección contra la humedad residual. Hay veces que sube humedad del soporte, aunque tiene que ser inicialmente para aplicar este tipo de membrana, la humedad tiene que ser muy poca, pero puede ser que suba, y entonces esta imprimación lo que va a hacer es evitar que esa humedad
entre en contacto con la membrana impermeabilizante. Sobre todo cuando utilizamos una membrana una membrana base disolvente, va a tener muchísimos problemas de que va a levantar la membrana, va a formar ampollas y se va a deteriorar el sistema de impermeabilización, ¿vale? Por último, también esta imprimación hace que no se disparan los consumos de membrana y mantiene el grosor constante de la membrana en la superficie. Lo que es la membrana impermeabilizante, sí, tenemos tres tipos de membranas, igual en función en que esté disuelto o en función del que sea el solvente. Tenemos el PUR-SIL, que es en base disolvente, en base orgánica. Tenemos el PUR-SIL Aqua, que es en base aqua. Y luego tenemos el PUR-SIL 2K, que es el bicomponente 100% sólidos, ¿vale? Todos estos productos, estos tres productos, son los que tienen verdaderamente las características impermeabilizantes dentro del sistema. Todos son altamente flexibles, trabajan a una amplitud térmica muy grande. Sí que la durabilidad depende del consumo que se haga de estas resinas, de estas membranas impermeabilizantes. A mayor grosor de estas membranas, la durabilidad del sistema será más grande. Grosor total, no grosor por capa, ¿vale? El problema que tienen es que no resisten a la luz ultravioleta. En su fórmula tienen estos productos aromáticos, estos anillos que veis aquí de benceno, que son anillos aromáticos, de tal manera que esos acaban deteriorándose por el color, es decir, amarillean o estropean el color, no las propiedades impermeabilizantes, pero sí atacan a lo que es el acabado estético de la membrana. Por eso hay que protegerlas de la luz ultravioleta. Y sí que la velocidad que tienen de formación de la capa impermeabilizante va a ser en función del disolvente que utilicemos. Como ya he explicado antes, el bicomponente será mucho más rápido que el base agua, cuya reacción es bastante más lenta, ¿vale? Para aumentar la resistencia de esta membrana, pues también lo que tenemos que introducirle dentro de la membrana es el geotextil de refuerzo, ¿vale? Este geotextil de refuerzo únicamente es un vellón técnico de poliéster, ¿no?, de fibras sueltas que están altamente entrelazadas o enredadas, ¿vale? ¿Qué conseguimos con la introducción de este geotextil? Pues que aumente la cohesión y la resistencia de la resina. Si veis estas gráficas de aquí, conseguimos, esto es sin el geotextil y esta es la membrana con el geotextil. De tal manera que si veis, para romper la membrana sin el geotextil se necesita una cierta fuerza o tensión, y aquí para romper la misma membrana con el geotextil, pues prácticamente es el doble de tensión lo que hay que hacer. De tal manera que ganamos resistencias a la rotura o a la tensión con la introducción del geotextil dentro de la membrana, aunque también se pierde cierta elasticidad, pero se gana en propiedades mecánicas, ¿vale? También el geotextil va a absorber los movimientos también del soporte, lo que nos va a permitir que la membrana no sufra con estos movimientos. También asegura la homogeneidad y la cantidad de membrana impermeabilizante en soportes que no son regulares. Este es el ejemplo. Si veis aquí es una aplicación con geotextil, veis que el grosor de la aplicación de la membrana impermeabilizante es constante. Si no ponemos este vellón de poliéster, pues sí que el grosor de la membrana es diferente en cada uno de los sitios debido a la irregularidad del soporte y se producen puntos críticos donde se puede romper esta membrana, ¿vale? Y por último, sí que asegura la colocación del geotextil, que se empapa de esta membrana, y al empaparse de esta membrana y al tener que tapar este geotextil nos asegura por lo menos un consumo mínimo de la membrana de impermeabilización, ¿vale? Esta otra foto de aquí os la quería poner para que vierais lo que es la diferencia de trabajar con un poliéster, con este tipo de poliéster, con el Fabric 65, y este es con una malla de vidrio, ¿vale? De tal manera que aquí la imprimación o la membrana, la aplicación es totalmente homogénea, mientras que aquí en muchos casos cuesta a la membrana introducirse por la luz de malla y queda una aplicación muchísimo más heterogénea que aquí, que es mucho más homogénea.
Pues hemos visto ya lo que eran las imprimaciones, hemos visto lo que son las membranas, hemos visto lo que es el geotextil. Ahora vamos a la capa de protección, a la membrana alifática protectora que hay que darla encima de las membranas de impermeabilización para protegerla de la luz ultravioleta, ¿vale? En nuestro caso, si antes eran PURSIL, ahora son PURCOAT, ¿vale? Tenemos el PURCOAT base disolvente, el PURCOAT Aqua, que es base aqua, y luego tenemos un PURCOAT Traffic, que también es base disolvente, pero con unas propiedades mecánicas bastante más interesantes que el PURCOAT. Y lo utilizamos sobre todo en parkings o donde el tránsito, ya sea vehicular o peatonal, es muy intenso, ¿vale? Este tipo de membranas no dejan de ser barnices alifáticos estables a la radiación ultravioleta. Esta es la fórmula y si veis han desaparecido los elementos aromáticos que había antes, los anillos aromáticos, que eran los que se veían perjudicados con la luz ultravioleta, de tal manera que ahora no están, pues entonces son estables a la luz ultravioleta, ¿vale? Tienen también elevada resistencia química, tienen menores propiedades impermeabilizantes que lo que son las membranas en sí anteriores, son altamente duraderas y tienen mayor resistencia al tráfico peatonal o vehicular, como es este caso del PURCOAT Traffic, ¿vale? Pues hasta ahora hemos visto los componentes o los elementos que componen un sistema de impermeabilización de poliuretano. Ahora vamos a ver los sistemas que tiene Weber, llamados de poliuretanos, llamados Weber Dry, ¿vale? El primero de ellos es el Weber Dry Cubiertas, ¿vale? Que nos sirve o lo utilizamos principalmente para la impermeabilización de cubiertas o tejados o balcones, ¿vale? Y que consta de una primera mano o una primera mano de lo que es la imprimación, ¿vale? El Weberprint EP2K, la imprimación epoxídica, ¿vale? Luego se le aplica una mano de la membrana impermeabilizante, ya sea el PURSIL o el PURSIL Aqua, en el que fijamos lo que es el poliéster, el geotextil. Una vez que fijamos el geotextil, el Fabric 65, damos las siguientes capas de PURSIL o PURSIL Aqua, de la membrana impermeabilizante, hasta el grosor que queramos nosotros, según queramos la durabilidad del sistema o la garantía que queremos del sistema. Y por último, hay que sellarlo todo con los alifáticos protectores, que son el PURCOAT o el PURCOAT Aqua. Una puntualización es que siempre que utilicemos base disolvente como membrana, siempre el protector tiene que ser base disolvente. Y si utilizamos base agua, también el protector tiene que ser base agua. No podemos mezclar tipos diferentes de solventes, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene este sistema? Pues igualmente es una aplicación sencilla y continua, no hay empalmes, no hay puntos críticos debido a distintas conexiones que pueda haber, puentea fisuras de hasta 2 milímetros, incluso a temperaturas muy bajas como pueden ser los 10 grados centígrados, es permeable al vapor de agua de tal manera que permite respirar al soporte o al sistema que estamos impermeabilizando. Una propiedad que puede ser interesante es que tiene una alta reflectividad solar. Aquí tenéis que en el blanco el 94% prácticamente de la incidencia se refleja, de la incidencia solar se refleja, de tal manera que aparte de tener estas propiedades impermeabilizantes tan buenas que tiene, pues bueno, tiene alguna propiedad de aislante térmico, que para alguna acreditación medioambiental puede resultar interesante. Tiene propiedades antirraíces, es resistente tanto al tráfico peatonal medio como intenso, ¿vale? Se puede dejar vista o no se puede dejar vista, y si se puede dejar vista puede ser perfectamente transitable. Luego, cualquier anomalía, cualquier deficiencia o cualquier rotura de la membrana es fácilmente localizada y la reparación es local y bastante sencilla. Y luego, como comentábamos antes, es un sistema también económico porque la durabilidad de los sistemas, como hemos dicho antes, está por encima de los 25 años. ¿Dónde lo utilizamos? Pues en tejados. En tejados, como veis en la fotografía, cualquier tipo de soporte, además el tejado puede tener cualquier tipo de soporte donde podemos utilizar perfectamente este sistema de dry cubiertas.
Lo podemos también utilizar en balcones y terrazas, ya sea transitables o no transitables, como veis aquí en la foto de aquí abajo. Lo podemos utilizar en zonas húmedas, ya sean vistas o tapadas, o baños, cocinas, etc. Sus propiedades antideslizantes, que era lo que quería decir antes que no me salía, lo podemos utilizar también para los paseos peatonales, ¿vale? El acabado coloreado que tiene o de distintos colores, pues nos puede hacer trabajar también en la impermeabilización decorativa. Y también se utiliza en los techos de espuma de poliuretano, ¿vale? Como os he comentado antes, hay dos tipos de sistemas, o bien, disculpad, o bien en base disolvente o en bien base agua. ¿Qué ventajas tiene el base agua? El dry cubiertas base agua. Pues sobre todo porque tiene una tecnología muy interesante que la PUT Technology, que no deja de ser una tecnología de la dispersión del polímero o de la retícula que se forma en base agua. Hasta ahora todos los poliuretanos eran casi todos en base disolvente, pues esta tecnología lo que consigue es que haya una alta polimerización de lo que es el poliuretano en dispersión acuosa, ¿vale? Nos permite mantener las mismas propiedades que pueden tener el base disolvente, pero además mantenemos o conseguimos una sostenibilidad ambiental porque trabajamos con base agua, no trabajamos con diluyentes orgánicos, lo que no producimos son tampoco orgánicos volátiles, ni tenemos ni necesita una acreditación ADR en el transporte. Bueno, luego os quería presentar este slide principalmente porque es un sistema que está acreditado por la EOTA a través de la ETAC 005, ¿vale? Y para que veáis lo potente que es la acreditación que tiene este sistema, ¿vale? Lo primero y lo más interesante es que nos acredita la durabilidad del sistema. Y como veis aquí, está catalogado como W3, que significa que tiene 25 años el sistema de durabilidad, ¿vale? También nos acredita que se pueden trabajar en zonas climáticas moderadas o severas, ¿vale? El norte de Europa lo consideran una zona climática moderada y el sur de Europa lo consideran una zona climática severa, y nuestro sistema puede utilizarse tanto en el norte como en el sur de Europa, tanto en condiciones climáticas moderadas o severas. También nos acreditan el tipo de resistencia o el tráfico que puede aguantar nuestro sistema de impermeabilización, que va desde el P1 hasta el P4. Aquí tenéis las características de cada uno, pues es hasta una alta resistencia o un alto tránsito tanto peatonal como vehicular, ¿vale? También nos auditan lo que es el grado de inclinación del soporte, que como veis aquí puede ir desde -5, de S1 a S4, desde -5 hasta 30 grados de inclinación. También nos han auditado hasta qué temperaturas mínimas es capaz el sistema de funcionar bien, de ser constante, y aquí veis que es hasta el -30 grados centígrados, y porque no auditan temperaturas menores, y no seguiría funcionando incluso con temperaturas menores. Y si vamos a temperaturas de calor, pues aguanta hasta 90 grados centígrados. Igualmente porque no se audita una temperatura superior a estos grados centígrados. Está clasificado como un clase E por resistencia al fuego, y luego es resistente a cualquier tipo de viento porque aguanta por encima de los 50 kilopascales. Pues este ha sido nuestro sistema Beaver-Dry cubiertas. Ahora nos vamos a un sistema algo más sencillo, que es el Beaver-Dry depósitos, ¿vale? Que esto lo utilizamos principalmente pues, para impermeabilizar depósitos donde queramos meter algún tipo de líquido. Al igual que en el caso anterior, inicialmente empezamos con lo que es la imprimación, al que le sigue una primera capa de impermeabilizante en el que embutimos lo que es el geotextil. Una vez que está seco estos dos componentes, pues lo que hacemos, la primera mano de impermeabilizante, lo que damos es las sucesivas manos, una o dos manos de la siguiente membrana impermeabilizante. Hacer notar que aquí la membrana impermeabilizante que vamos a utilizar es el Pursil 2K. Acordaros que es el bicomponente que tenía una reacción muy rápida y que no alteraba las propiedades del líquido que vamos a estar en contacto con él. Por eso utilizamos lo que es el Pursil 2K, ¿vale?
Beneficios que tiene este sistema, pues que debido a esa reacción tan rápida y con un rendimiento tan rápido del 100%, pues no altera la potabilidad del agua, es altamente resistente a productos químicos y aguas residuales y es igual de fácil. La aplicación es tan sencilla como eres el sistema dry cubierta, ¿vale? Lo utilizamos principalmente en depósitos, pero ya no solo con depósitos de agua potable, sino que se puede utilizar en cualquier depósito para cualquier líquido, incluso líquidos para la alimentación, ¿vale? Mientras que no tengan todos estos líquidos unos pHs excesivamente bajos o por debajo de un pH 3, ¿vale? En cualquier sistema de canalización del agua también es utilizado, incluso en algún parque temático, siempre que os digo que el tratamiento de estas aguas no tengan unos aditivos excesivamente corrosivos. Hemos visto el dry cubiertas, hemos visto el dry depósitos. El tercer sistema que tenemos de impermeabilización es el dry parkings. Lo utilizamos pues cuando hay un tránsito, ya sea vehicular o peatonal, muy alto, ¿vale? Pues utilizamos este porque es un sistema que tiene mayores resistencias mecánicas que los dos anteriores que hemos visto. Común prácticamente todo de aplicación. La primera capa de imprimación, la membrana con el geotextil y luego las siguientes capas de membrana impermeabilizante. En este caso siempre tiene que ser el PUBSIL, ¿vale? Porque luego en sí que en la diferencia está en que en la última capa de la membrana impermeabilizante, mientras que esté fresca, tenemos que pulverizar lo que es arena. Esta arena, principalmente de sílice, nos va a dar mucha mayor resistencia a lo que es el sistema total, ¿vale? Entonces, una vez esparcida, que ya veremos cómo se hace, esparcida este cuarzo, damos la capa de protección del COAT, ¿vale? Del COAT Traffic, esta última capa de aquí, que también es un COAT especial, como hablábamos antes, con mayores propiedades mecánicas para aguantar ese tránsito vehicular que va a estar sometida al sistema de poliuretano, ¿vale? Ventajas, pues principales, la alta resistencia al tráfico rodado, la gran amplitud térmica que tiene de trabajo, desde menos 40 hasta 90, y luego que es un sistema que se limpia de una manera fácil, ¿vale? Lo utilizamos principalmente en parkings, en hangares y en estadios o donde haya un tráfico peatonal bastante intenso, ¿vale? Pues hemos visto los componentes de los sistemas, ahora vamos a ver cómo se aplican esos sistemas o qué recomendaciones puede haber para aplicar esos sistemas, ¿vale? Lo hablábamos hace 15 días, para cualquier tipo de aplicación de impermeabilizante siempre hay que preparar el soporte primero, hacer un tratamiento de los puntos críticos y después hacer pues, la aplicación o realizar la aplicación del sistema de impermeabilización. ¿Qué le exigimos al soporte? Pues al soporte le exigimos que esté coaccionado y que esté limpio, ¿vale? Tiene que tener, para que esté coaccionado, tiene que tener una adherencia y una resistencia adecuada. Sobre todo es más interesante incluso en el sistema que hemos visto anterior, donde va a tener que aguantar unas resistencias grandes, ¿vale? Por el paso de vehículos o por el paso continuo de tránsito peatonal, ¿vale? La membrana lo va a aguantar, pero si el soporte no tiene la suficiente resistencia para aguantar tampoco ese peso, ¿no? De tal manera va a acabar partiéndose y va a acabar también partiendo lo que es el sistema impermeabilizante, de tal manera que va a tener deficiencias el sistema, ¿vale? Podemos conseguir o podemos reparar o podemos darle cohesión a todos estos soportes a través de reparadores de hormigón. También es importante eliminar la suciedad, ¿vale? Sobre todo utilizando medios abrasivos o disolventes orgánicos. Mejor casi disolventes orgánicos que agua, porque lo que no podemos trabajar o no podemos aplicar cuando la humedad superficial o la humedad del soporte es superior a entre el 5 y el 8%, ¿vale? Tiene que tener una humedad inferior a estos porcentajes para poder aplicar nuestro sistema de impermeabilización. Si no, acabará dañando el sistema de impermeabilización de poliuretano. Un 5% si trabajamos en base solvente y un 8% si trabajamos en base agua, ¿vale? Aquí veis diversos casos
Esto era que se arrancó la resina porque el soporte no tenía la suficiente consistencia y de tal manera que hubo desprendimiento del sistema impermeabilizante, pero debido a que superficialmente el soporte no tenía adherencia, ¿vale? Cuando aplicamos encima de una zona que está alicatada, hay que comprobar que las juntas estén rellenas. Si no, hay que darle una cierta lechada para rellenar estas juntas antes de empezar con el sistema de impermeabilización, ¿vale? Cuando hacemos también una rehabilitación de telas asfálticas o algún otro tipo de telas, lo que hay que ver es que no haya zonas sueltas donde la adherencia va a ser deficiente, ¿vale? Y a veces nos cuesta pues preparar el soporte pues arreglando algún tipo de desperfectos que tenga pues perfectamente con reparadores de hormigón antes de empezar con el sistema de impermeabilización, ¿vale? Una vez preparado el soporte vamos a tratar los puntos singulares, ¿vale? Los puntos singulares son aquellos puntos donde puede haber riesgos o tensiones que puedan pues, romper lo que es el sistema o la membrana de impermeabilización, ¿vale? Esos puntos singulares suelen ser encuentros entre la horizontal con la vertical o bien encuentros del soporte con algún tipo de columna o chimenea, incluso sumideros y lo que son las juntas de dilatación también, ¿vale? Del soporte. Todos estos sistemas o todos estos puntos singulares se tratan con el geotextil, pero en función del punto singular que sea, el tratamiento es diferente. Aquí veis, por ejemplo, un sumidero, que son cortes del geotextil solapados de forma radial, ¿vale? Que con la misma membrana de impermeabilización ajustamos al soporte. Aquí veis cómo se trata un vértice. Aquí, por ejemplo, en el contacto con un muro vertical, lo que se hace son también tiras que estén en contacto tanto la parte vertical como la parte horizontal de geotextil. Y luego lo que son las juntas también se tratan generalmente, si son poco profundas, con una masilla de poliuretano flexible, como puede ser el PX100 nuestro, este que veis aquí, o cuando sí que tiene una profundidad superior, hay veces que introducimos el velo, introducimos también un cilindro de poliuretano dentro para rellenar lo que es la junta y acabamos sellándola también con este poliuretano flexible, ¿vale? Hemos preparado el soporte, hemos tratado los puntos críticos, vámonos a aplicar el sistema de impermeabilización, ¿vale? Pues el sistema de impermeabilización consta de varias partes, ¿no? La primera de ellas es la aplicación de la imprimación, como habíamos visto antes, ¿vale? La imprimación siempre en capa muy fina, aproximadamente 0,2 kilos metro cuadrado, ¿vale? Dependerá también de la porosidad del soporte, que el consumo sea mayor o menor. Lo realizamos principalmente con rodillo o con airless, de forma extendiendo la imprimación. Sí que tener en cuenta que es un sistema y componente que tiene que mezclarse perfectamente la totalidad de un bote con la totalidad del componente A y el componente B del otro bote para que la reacción sea correcta, ¿vale? Y una cosa muy importante es que siempre vamos a revestir o siempre vamos a dar sobre la imprimación la capa de impermeabilización, la primera capa de impermeabilización, cuando la imprimación tenga TAC, esté seca pero todavía esté pegajosa, ¿vale? Para que la adherencia sea la mejor posible, ¿vale? Una vez que hemos dado la imprimación, ahora nos vamos a dar lo que es la primera capa del impermeabilizante, de la membrana impermeabilizante, ¿vale? Una cosa muy importante también es que todas las capas no tienen que ser gruesas, tienen que ser aproximadamente únicamente de 0,5 milímetros. Esta también es muy importante que sea de grosor muy pequeño, que sea muy fina, porque en esta primera capa, estando fresca, le vamos a embutir lo que es el geotextil, ¿vale? Entonces, si la capa es muy gruesa, el geotextil se va a mover mucho y va a ser muy difícil embutirlo dentro de la capa. Aparte de que se va a crear mucha cantidad de aire que luego acabará dando deficiencias estéticas a la solución, ¿vale? Igualmente se aplica con rodillo o llana. Una vez que hemos dado esta primera capa y estando en fresco, pues hay que dar lo que es embutir o meterle lo que es el geotextil, ¿vale? Este geotextil generalmente viene en rollos. Lo que se hace es, una vez dada la primera capa de impermeabilización, se va desenrollando el cilindro y luego se va fijando ligeramente con otra capa de membrana encima del rodillo, ¿vale?
Lo que es también interesante, lo que hay que hacer con un pequeño rodillo, ir evacuando si queda algo de aire entre el geotextil y las membranas impermeabilizantes. Una vez que ya se ha secado esta primera capa y que tenemos embutido el geotextil, pues ahora nos vamos a dar las distintas capas de la membrana impermeabilizante encima de este geotextil, ¿vale? Como os comentaba aquí, las capas siempre de grosor de 0,5 milímetros, nunca superiores, ¿vale? Sí que para que funcione perfectamente el sistema de impermeabilización, el consumo tiene que ser al menos de 2,0 kilogramos por metro cuadrado, ¿vale? Cuanto mayor sea el consumo, mayor durabilidad va a tener el sistema porque más capas o más grosor final de impermeabilización vamos a tener, ¿vale? El tiempo de espera entre capa y capa será aproximadamente entre 12 y 24 horas, depende sobre todo de si estamos, qué tipo de poliuretano estamos utilizando. Acordaros que si es en base orgánica fragua mucho más deprisa y entonces habrá que esperar menos que si es base agua, y también dependerá de las condiciones climáticas, ¿vale? En el caso de necesitar los sistemas dry parkings o de tránsito peatonal grande o vehicular, necesitamos la utilización del árido, ¿vale? El pulverizar el árido, de tal manera que sería en esta última capa donde añadiríamos este árido silícico, ¿vale? Una vez dadas todas estas capas de impermeabilización, solo nos queda lo que es dar el protector alifático, ¿vale? También es en capa muy fina, incluso una capa más fina que las membranas impermeabilizantes, se da una o dos capas, ¿vale? Y lo que sí que no se puede esperar es más de 24 horas entre la aplicación de esas dos capas. Esa era la aplicación de los sistemas que necesitaban la capa alifática. Si estamos hablando del sistema Bever Dry Depósitos que no necesita protegerlo de la luz ultravioleta, no hace falta hacer el último paso, que es la aplicación del alifático protector, ¿vale? En este sistema que utilizamos, acordaros, en el Bever Dry Depósitos que utilizábamos el Puxil 2K de fraguado muy rápido, sí que quiero llamar la atención a que no se espere entre capa y capa por encima de 24 horas, porque si no va a haber muchos problemas de adherencia al formarse esa película tan perfecta que no permite que las adherencias sean buenas entre capa y capa, ¿vale? Cuando el sistema es cubierto, cuando queremos un sistema antideslizante o cuando estamos utilizando un sistema para tráfico pesado, es necesario la aplicación del árido, como hemos comentado, ¿vale? En este caso, sobre todo, para darle adherencia a lo que queramos, con lo que queramos cubrir, ¿vale? Aquí para que el árido ya da esas propiedades antideslizantes y aquí también porque el árido aumenta las propiedades mecánicas a compresión, sobre todo, del sistema impermeabilizante. ¿Qué tipo de áridos utilizamos? Pues tienen que ser áridos inertes o compatibles con las membranas de poliuretano. Cuanto más resistencia tengan esos áridos o cuanto más propiedades mecánicas a compresión tengan esos áridos, muchísimo mejor. De tal manera que casi siempre utilizamos sílices, eso sí, libres de arcillas, porque las arcillas reaccionan con el poliuretano, ¿vale? También se pueden utilizar otros áridos inertes, pero siempre con un grado de humedad muy bajo. Recordar que no se lleva muy bien lo que es el poliuretano con la humedad dentro de la estructura del poliuretano, ¿vale? La granulometría entre 0,4 y 0,9, ¿vale? Para que el sistema sea antideslizante y, como hemos visto antes, se utiliza siempre se espolvorea en la última capa de la membrana impermeabilizante. Hay dos maneras de aplicar este árido. Uno es por saturación y otro es por espolvoreo. Saturación es rellenar completamente la membrana de árido, mientras que el espolvoreo es como dar de comer a las gallinas, ¿no? Espolvorear por encima sin tapar totalmente la membrana, ¿vale? Es mucho más efectivo, le da muchas mejores propiedades, ya sea antideslizantes o propiedades mecánicas cuando lo utilizamos a saturación, ¿vale? De tal manera que este método lo utilizaremos siempre cuando hagamos una impermeabilización de parkings o con un tránsito peatonal alto. Mientras que el espolvoreo, pues lo realizaremos cuando necesitemos menos condiciones mecánicas, ¿vale? De tal manera que con un tráfico peatonal menor
o incluso cuando solo lo queremos para alicatar encima, ¿vale? En este caso utilizaremos una o dos capas de la capa de lo que es el alifático protector y en este caso una o ninguna, porque en el caso de alicatar no haría falta aplicar ninguna capa de protección alifática, ¿vale? Y luego os quería pues dar algunos consejos de aplicación, sobre todo que tengáis cuidado con lo que es la velocidad de reacción, con los catalizadores naturales que son la temperatura y la humedad, porque sobre todo cuando utilizamos base disolvente, pues se ve la temperatura afecta bastante a la reacción, tener cuidado con los tiempos de espera entre capa y capa, ¿vale? Y también la humedad puede afectar bastante a lo que es la velocidad de reacción en base disolvente. En base a agua ocurre lo mismo, pero al contrario, es decir, a temperaturas bajas se ve muy afectado lo que es la velocidad de reacción y puede que haya que esperar bastante para que se sequen las capas y aplicar luego las siguientes capas, o que el acabado o que las propiedades impermeabilizantes del sistema se retrasarán bastante en el día. Lo mismo ocurre que cuando la humedad es alta. Sin embargo, cuando utilizamos el 100% sólidos, como es tan rápida la reacción, muchas veces ni la temperatura ni la humedad influyen porque ya de por sí la reacción es bastante rápida. Y luego sí que os quería indicar también, o quería hacer referencia a lo que son el grosor de las aplicaciones. Llevo insistiendo en toda la charla de que aplicar en capa fina, no más de 0,5 milímetros, y es debido a dos problemas que pueden ocurrir si aplicamos con grosores altos, ¿vale? Una es que si las capas son de grosor alto, puede haber una diferencia de que se reticule la capa superficial de la membrana y sin embargo quede fresco o quede en un estado todavía no reticular lo que es lo de abajo de la resina, de tal manera que se produzca una diferenciación en ese secado y puede que el acabado quede bastante rugoso y bastante deficiente, ¿vale? Y otro efecto es que un producto de reacción que tienen estos poliuretanos es el CO2. Entonces, si damos una capa gruesa y reticula sin haber evacuado todo el CO2, puede que en la estructura queden burbujas que luego acabarán apareciendo, como veis en las fotos, en la capa superficial, dando un acabado bastante defectuoso, ¿vale? Y por último, también he insistido mucho durante toda la presentación que en función del consumo, la durabilidad es mayor o menor en función del consumo que hagamos, sobre todo de la membrana impermeabilizante. Pues aquí tenéis un ejemplo de los años que damos de garantías en Weber, en los distintos sistemas, en función de los consumos que tengamos de la membrana impermeabilizante y de los consumos que hagamos de la membrana protectora o del alifático protector, ¿vale? Pues es bastante intenso ha sido. Os iba a presentar estas que no dejan de ser ejemplos de presentaciones, pero como ha sido bastante intenso, si queréis pues pasamos al turno de preguntas, si tenéis alguna duda o alguna cosa que puede resultar más interesante. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido de vuestro interés y bueno, ya nos veremos o espero veros en otra webinar. Cristina, cuando quieras. Sí. Hola Santi, mira, sí que tenemos alguna consulta. Álvaro Pimentel nos comenta, ¿el sistema Weber Dry sobre espuma de poliuretano requiere imprimación de resina epoxídica? No, no es el único sistema. Mira, si veis aquí, este es el sistema, con un sistema de poliuretano, ¿no? De espuma de poliuretano, y no hace falta. Directamente la resina o la membrana impermeabilizante actuaría o la adherencia que tendría será suficiente sin utilizar el sistema de imprimación epoxídico, ¿vale? Lo que sí también el sistema necesitaría no solo la membrana, sino también el sistema de protección de alifático. Pero efectivamente con un sistema de poliuretano no haría falta con aislante de poliuretano, no haría falta la resina epoxídica. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Es Ángel Gutiérrez, nos comenta, ¿las burbujas pueden aparecer también por presión negativa del agua? Sí, claro, efectivamente.
En algunos casos algún problema hemos tenido de que ha habido filtraciones de agua en el sistema que no esperábamos tener, ¿no? En este caso era una piscina que impermeabilizamos y a través por fuera del vaso pues tuvimos filtraciones de agua de tal manera que acabó penetrando el agua en la membrana impermeabilizante y dieron lugar a ese tipo de burbujas también. Sí. No solo por CO2, sino porque el agua con impresión negativa puede producir esas deficiencias. ¿Vale? Perfecto. Luego Jairo nos comenta si todas las membranas se pueden aplicar con airless. Sí, la mayoría de ellas sí, sobre todo las que son en base a agua, son muchísimo más fácil de aplicar con airless. Si diluimos las bases disolventes también, no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Quizás las que sean un poco más densas cuesta más trabajo, pero no hay ningún tipo de problemas, sobre todo porque además son monocomponentes. La que sí tenemos problemas o la que es prácticamente muy complicado es la bicomponente, ¿vale? Porque además ese fraguado rápido le hace que sea más peligroso el poderlas aplicar con airless. De acuerdo. A ver, no sé si alguien tiene una pregunta. Tenemos tiempo hasta las 6, si te parece, Santi, y a ver si tiene alguien más alguna pregunta. Si no, ya daríamos por finalizado el webinar de hoy. Mira, Jairo nos dice, para parking, ¿qué es mejor, la membrana epoxi o la membrana poliuretano? Para el sistema parking la membrana funciona muy bien lo que es la membrana epoxi, pero la membrana, ¿estamos hablando como membrana de acabado o como imprimación? Vale, esperaremos que nos conteste, ¿vale? Sobre esta. Me Sí imagino que que será la membrana como impermeabilizante, ¿vale? Entonces sí pone que de de acabado acabado, pone. vale, sí. Vamos a ver, las resistencias, la resistencia que tiene una resina epoxídica también son grandes, resistencias mecánicas, incluso resistencia química, ¿no? Lo que pasa que si queremos que también impermeabilizar las propiedades impermeabilizantes que tiene una membrana de poliuretano, no tiene una membrana epoxídica. De tal manera que luego eso ya es valorar lo que quieras más. Lo que pasa que, ya te digo, una membrana de poliuretano tiene una gran impermeabilización, ¿no? Unas grandes propiedades impermeabilizantes, pero y además aguanta ese tránsito vehicular, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que las resinas epóxicas quizá aguantan más ese tráfico, pero las propiedades impermeabilizantes son bastante menores que el sistema de poliuretano. Vale, luego te comento otra, dice, sobre la pregunta que nos había hecho Álvaro, dice, ¿y sobre una tela asfáltica flotante, se puede instalar este sistema o sería mejor retirar la tela asfáltica? Es necesario retirar la tela asfáltica. Es decir, algo flotante no acabará, es como si estuviéramos adheriendo el sistema sobre algo no anclado. Entonces acabaría desprendiéndose lo que es la membrana de poliuretano. En estos casos, cuando es flotante, sí que es necesario quitarla y aplicar sobre un soporte ya consolidado abajo. Si la tela asfáltica está soldada a la imprimación bituminosa de abajo y está anclada, digamos, al soporte, se puede utilizar la membrana impermeabilizante por encima de la tela asfáltica sin ningún tipo de problema, siempre que no haya zonas sueltas. Vale, Xavier dice si puedes explicar pros y contras entre poliuretano y la poliurea, en frío y en caliente. Vale. La poliurea es un excelente impermeabilizante también, ¿vale? Tiene propiedades sobre todo flexibles quizá más fuertes que lo que son el poliuretano, la flexibilidad es mayor, ¿vale? Lo que pasa que quizá esa es la mayor diferencia, quizá en la flexibilidad. Tiene el mismo problema que puede tener con las membranas impermeabilizantes que necesitan un coat, necesitan una membrana protectora, y las de resistencias mecánicas, quizá el poliuretano es algo mayor resistencia mecánicamente que lo que es la poliurea, ¿vale? Lo que pasa que sí, que la poliurea tiene una productividad muy alta, es decir, es muchísimo más rápido y sobre todo en grandes
grandes azoteas o en grandes sitios donde no haya puntos singulares, especialmente, es muchísimo más productivo. También es un sistema que necesita una máquina muy especial, que necesitas una inversión inicial considerable, ¿no?, para poder aplicar la poliurea, porque se aplica en caliente, ¿vale? Y también hay un cierto riesgo con los productos, son algo tóxicos los que desprende la poliurea, pero verdaderamente en cuestiones de flexibilidad la poliurea es un sistema incluso mejor que lo que es el poliuretano. De acuerdo, Santi. Pues mira, si te parece, finalizamos aquí el webinar. Las preguntas que no se han podido contestar las responderemos a través del correo electrónico. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Santi. Pues perfecto. Muchísimas gracias a todos y bueno, os espero en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.